Tras apenas un mes de ausencia, el rey Menelao regresó a casa, sin dudar de que su esposa lo recibiría en el umbral y de que su invitado troyano lo esperaría para divertirse y cazar con él como antes. Pero el lúgubre silencio que reinaba en el palacio y los rostros pálidos y consternados de su familia anunciaban la noticia que había que comunicarle, una noticia que al principio se negó en redondo a creer. Su reina se había escapado con el troyano hacía 3 noches. Unos pescadores los habían visto subir al amanecer en su barco, que estaba preparado frente a un promontorio solitario, y se hizo a la mar con remos y velas. Cuando Menelao, que durante un rato estuvo como aturdido, comprendió por fin la verdad de estas noticias, su dolor y su furia fueron espantosos de contemplar. Ni una leona despojada de sus cachorros podría enfurecerse más terriblemente que él. Ahora iba a dar la orden de lanzar todos sus barcos en persecución de los fugitivos. Más tarde, recordando que ya llevaban 3 días de ventaja en su desconocido rumbo, revocó esa orden y se puso a amenazar e increpar a toda su familia porque no habían sospechado e impedido la traición que se estaba llevando a cabo. Una vieja nodriza, con la esperanza de apaciguar los ánimos del rey, le llevó a la única hija de su matrimonio con Helena, una encantadora chiquilla de 2 años, pero él la retiró con un gruñido y le ordenó con fiereza que apartara de su vista a la mocosa, que se parecía demasiado a la traidora de su madre, no fuera que le hiciera algún daño. En el momento álgido de su aflicción fue a visitarlo su hermano mayor, con una gran comitiva, tras enterarse de lo sucedido. Este hermano, de nombre Agamenón, era también rey, gobernaba la tierra de Argos al noreste de Esparta y tenía potestad sobre los príncipes de muchas ciudades. Y ahora contaremos cómo estos 2 hermanos llegaron a ser reyes. Agamenón heredó el cetro de su padre, Atreo. Por su parte, en aquel tiempo había en Esparta un rey llamado Tindario. Helena era hija de Tindario, quien, cuando todos los príncipes de Grecia deseaban desposar a la incomparable doncella, les dijo que ella elegiría entre ellos si por su parte ellos se sometían a cierta condición. Esta consistía en que, eligiera a quien eligiera, todos los demás debían jurar mantener el derecho del elegido sobre ella y luchar por ello si alguna vez surgía la necesidad. De este modo, Tindario se protegía del doble peligro que preveía: el de ofender él mismo a los otros pretendientes si prefería a alguno de ellos, y el de que éstos hicieran la guerra contra el marido de Helena por venganza. Todos los pretendientes prestaron el solemne juramento que les exigía, y Helena eligió a Menelao, el de menor rango y renombre, pero el más bueno en lo personal. Poco después murió el anciano Tindario, y como no tenía ningún hijo vivo, legó su reino a Menelao. Dejó, sin embargo, otra hija, llamada Clitemnestra, a la que, según se decía contra su voluntad, Agamenón había tomado por esposa al verse rechazado por su hermana. Lo cierto es que Clitemnestra estaba prometida a otro cuando el poderoso rey de Argos la requirió en matrimonio, pero, dispuesta o no, había sido una esposa leal y había gobernado bien su gran hogar. Así pues, sucedió que los 2 hijos de Atreo gobernaban países vecinos y eran esposos de 2 hermanas. Y así sucedió también cuando la angustia de Menelao se había calmado un poco bajo el amable consuelo de su hermano, que vio la manera de recuperar a Helena incluso desde la lejana y bien amurallada Troya, si, como no dudaba, París la había llevado hasta allí. A continuación, recordó a Agamenón el pacto hecho con los pretendientes de Helena y le rogó que, como mayor y principal de los reyes griegos, llamara al resto a la guerra contra los troyanos. Pero Agamenón se sintió turbado por la petición y tenía muchos argumentos en contra. En primer lugar, dijo que, si una esposa resultaba ser tan veleidosa y tan falsa, era realmente una bendición librarse de ella, pues no valía la pena pensar más en una mujerzuela tan traicionera. Menelao respondió que no descansaría hasta haberle dado a ella y también a París el castigo que merecían tales traidores, pues había de vengarse de ambos por su honor. «Pero no busques vengarte del rey y del pueblo de Troya», replicó su hermano, «a menos que ayuden e instiguen a estos malhechores, lo cual aún está por ver. Por otra parte, si declaramos la guerra contra ellos, hacemos pública a todo el mundo la vergüenza que ha caído sobre nuestra casa.
Mejor enviemos un heraldo de confianza a Troya, tan discretamente como sea posible, para ver si Helena está allí, y si lo está, que ordene al rey Príamo que la entregue inmediatamente bajo amenaza de una guerra con todos los griegos. Menelao se vio obligado a consentir en ello, pero protestó largamente, que era una mera pérdida de tiempo y esfuerzo, ya que Helena, a pesar de toda su maldad, era un botín que los troyanos y todos los hombres con ojos para ver querrían conservar a cualquier precio. Y parecía que tenía razón, pues el heraldo volvió con la noticia de que Helena estaba efectivamente en Troya y casada con París, y que el rey Príamo no había dado más respuesta que esta, que estaba dispuesto a proteger a su querida hija contra todos los bravucones de Grecia. Aquella burla hirió de muerte el orgullo de Agamenón, pero aún así habría preferido disuadir a Menelao de su propósito, pues mucho le pesaba en el corazón la idea de conducir a las huestes griegas a través de las profundidades inexploradas para luchar en un país lejano, y todo por una mujer despreciable. Si su juramento no le hubiera obligado, ni siquiera el gran amor que sentía por su hermano le habría convencido para llevar a cabo aquella empresa. Pero estaba obligado, así que Menelao se salió con la suya y convocó a todos los que habían jurado defenderlo en caso de necesidad para que se reunieran con sus vasallos y barcos de guerra en el puerto de Áulide. Al este, al oeste, al sur y al norte se dirigieron los heraldos de los reyes hermanos en su misión, y en todas partes encontraron a los príncipes griegos tan poco dispuestos a la guerra como Agamenón, pues algunos ya habían pasado la flor de la vida y la mayoría tenía esposa e hijos, y a todos les parecía duro tener que abandonar su hogar y su reino para enfrentarse a los peligros del mar y de la guerra extranjera, todo por el agravio de otro hombre. Sin embargo, ninguno se atrevía a negarse, pues sabían que los dioses visitan a los que rompen los juramentos con sus castigos más severos. Sería largo enumerar los nombres y el linaje de todos los caudillos que se reunieron en el lugar de la cita, y aquí solo hablaremos de los que desempeñaron el papel más importante en la guerra que se avecinaba. De la antigua ciudad de Argos acudió Diomedes, que gobernaba allí bajo la soberanía de Agamenón. De Ítaca, en el oeste, llegó Odiseo, hijo de Laertes. Señor de una isla estéril, no contaba con grandes seguidores, pero ninguno era más influyente en el consejo de los príncipes debido a su ingenio sutil y a su lengua siempre dispuesta. No menos venerado por su sabiduría, que en él era fruto de una larga experiencia, era Néstor, rey de la arenosa Pilos, cuya vida se había prolongado a través de 3 generaciones de hombres. Contaba muchas historias de héroes que habían sido sus camaradas y cuyos hijos portaban ahora las armas. Sin embargo, no se le había oscurecido la mirada ni se había apaciguado en él el espíritu guerrero, y no estaba dispuesto a quedarse en casa, sino que navegaba hacia Áulide con sus valerosos hijos. Pero los hijos de 2 renombrados reyes a los que la edad había debilitado acudieron en lugar de sus padres, Áyax, hijo de Telamón, y Aquiles, hijo de Peleo. Ningún guerrero en toda la hueste podía compararse con estos 2 príncipes en fuerza o estatura. La imponente corpulencia de Áyax atraía todas las miradas cuando caminaba, pero cuando el joven Aquiles apareció por primera vez, corrió la voz por el campamento de que un dios había aparecido entre ellos. Y en efecto, aunque mortal, era de raza inmortal, pues la madre que lo dio a luz fue Tetis, la Nereida, a quien Peleo obtuvo por esposa gracias al favor del gran Zeus. Cuando nació Aquiles, Tetis quiso hacer inmortal también a su hijo quemándole con fuego las partes mortales, pero Peleo, muy asustado, se lo arrebató sin saber lo que estaba haciendo y, como rompió el hechizo sagrado, Tetis se refugió de nuevo en las profundidades marinas y nunca más volvió a vivir con los hombres. Así pues, Aquiles se crió en la cueva de Quirón, el sabio centauro, maestro de muchos héroes, hasta que Peleo, impulsado por la profecía de que uno de su sangre destruiría Troya, mandó llamar al joven para que dirigiera a sus hombres en la guerra que se avecinaba. Mientras la hueste griega estaba en Áulide preparándose para embarcar, ocurrió algo que fue el principio de muchas penas. Un día, cazando en los bosques cercanos, el rey Agamenón soliviantó a una liebre y la persiguió hasta el borde de un bosque, donde había un altar. Allí, de entre los helechos, surgió una campesina alta y le impidió el paso, diciéndole:
«Te prohíbo, rey, que mates a la liebre, pues está preñada y se ha refugiado en aquel altar que pertenece a Artemis, señora de los animales». Pero en su afán, Agamenón la apartó y mató a la liebre con su arco mientras estaba agazapada junto al altar. Luego se volvió para ordenar a sus cazadores que apresaran a la insolente forastera, pero ella había desaparecido entre los árboles del bosque y la buscaron en vano, porque era la gran Artemis en persona, que ama a las criaturas indefensas e inocentes de la tierra, y aborrece a todos aquellos que las destruyen sin motivo. Al día siguiente, estando ya todo preparado, la flota griega se disponía a zarpar cuando de repente sopló un viento tan violento hacia tierra que ni un solo barco pudo salir del puerto. Y aquella tempestad azotó día tras día y semana tras semana, hasta que la hueste, detenida por la tormenta en su desaliento, clamó por la vuelta a casa, ya que los dioses claramente deseaban que nunca vieran la ciudad de Troya. Entonces los capitanes preguntaron a Calcante, el sabio adivino que viajaba con ellos, qué divinidad habían ofendido que había enviado aquellos vendavales adversos y por qué causa. Y en plena reunión de los príncipes declaró la cólera de Artemis contra su general, Agamenón, y que no cesaría hasta que expiara la matanza de su suplicante, la liebre. Pero Calcante no quiso revelar en qué había de consistir esa expiación hasta que Agamenón y todos los presentes hubiesen jurado considerarlo sin culpa y tenerlo a salvo cuando lo oyeran. Entonces, cubriéndose el rostro con una esquina de su manto, dijo en tono trémulo: «Sangre inocente por sangre inocente, el fruto del cuerpo de un hombre por el pecado de su alma. Esta ley es antigua en el cielo. Por lo tanto, oh rey Agamenón, Artemis exige de ti la vida de tu primogénita, a quien tus propias manos deben degollar como sacrificio sobre su altar. Y si no lo haces, dispersa esta hueste que has reunido, pues ni uno solo de ellos pasará de aquí a Troya, aunque se queden hasta que les encanezcan las barbas». El asombro y el horror hicieron enmudecer al concilio mientras el adivino pronunciaba estas palabras. Cuando concluyó, los hijos de Atreo se levantaron de un salto y arrojaron sus cetros al suelo, gritando al unísono que preferían perder la venganza, el honor y la vida misma antes que consentir semejante acto. De los dos, Menelao fue el que más enérgicamente protestó. «Mis barcos», exclamó, «se pudrirán en esta orilla, sus tripulaciones y yo pereceremos aquí de frío y hambre antes de ver a mi noble hermano convertirse por mi causa en el asesino de su hija». El sonido de aquel espantoso término hizo que el afligido padre no aguantara más y salió corriendo del consejo para esconderse en su tienda, a donde Menelao se apresuró a seguirle. Aquel día y muchas horas de aquella noche, Agamenón se paseó de un lado a otro como un león enjaulado, negándose a comer o beber, con su orgullosa alma atormentada por la humillación y la desesperación. Qué visiones de gloria y triunfo se habían alzado ante él al contemplar el poderoso armamento que tenía a sus órdenes. Qué pronto había disipado esa gallarda visión sus anteriores recelos. Y ahora, ¿debían perecer esas esperanzas? ¿Debían los troyanos sentirse exultantes y el mundo entero reírse de la historia del rey que había reunido 1000 naves para enviarlas de vuelta a casa? «Cobarde», lo llamarían. Sí, el nombre de Agamenón se volvería un sinónimo entre los hombres de cobardía, de locura y fracaso, a menos que... Se estremeció ante el pensamiento que le vino entonces, pero no quiso ahuyentarlo, y antes de que amaneciera pudo afrontarlo con calma, aunque se trataba de la idea de entregar a Artemis su víctima. Ese era el trabajo de Odiseo. Conocía bien los corazones de los hombres, sabía que los hijos de Atreo eran débiles de propósito, testarudos si se les frustraba, pero fáciles de manejar por cualquiera que les halagara el orgullo. Veía el mal que podría acarrear a toda Grecia si mantenían su decisión de disolver el ejército, y la vida de una muchacha le parecía poca cosa en comparación. Tras esperar a que la vehemencia de Agamenón se extinguiera, llegó a la tienda del rey a altas horas de la noche y pidió hablar con él sobre un asunto de gran importancia para el bien común. Entonces, con toda su característica astucia, Odiseo expuso la vergüenza y la pérdida que debían sufrir los príncipes que con tanto trabajo y coste habían tripulado la mayor flota jamás vista en Grecia, si se veían obligados a retroceder en el mismo umbral de su empresa.
el amargo rencor que debían guardar a partir de entonces a la casa de Atreo, sobre todo las fatales consecuencias que podrían derivarse de su resentimiento. Por lo que he oído, dijo, los líderes de nuestra hueste están de un humor peligroso. Incluso a mí, tu conocido amigo, me dejan caer insinuaciones de buscar más cerca de casa la conquista y el saqueo que les prometiste en Troya, y mucho me temo que la fuerza de sus ejércitos les tiente a tales represalias contra ti y tu reino que suman a toda Grecia en una guerra larga y sangrienta. Odiseo, amigo mío, dijo Agamenón despacio, no me cuentas todo esto sin algún propósito. Si tu sabiduría ha encontrado algún remedio para los males que me acosan, dilo. Escúchame con calma, pues, replicó Odiseo. La única medicina que puede curarlos es amarga, y su solo nombre te provocará escalofríos. Pero, ¿por qué se habría de nombrarla? ¿Por qué decirte lo que tu noble corazón, lo sé, te pide que hagas por el bien común? Esto es, pues, lo que diré. Es conveniente que una doncella muera por su pueblo. A un rey le corresponde ser padre de su pueblo, amándolo tanto como a su propia descendencia. Rey de Argos, sé fiel a tu naturaleza real. Que tu pueblo se levante y te llame bienaventurado, que esta gran hueste se enorgullezca de seguirte hasta la muerte, porque no escatimaste lo más preciado que tenías para salvar a Grecia. Con estas palabras, Odiseo se levantó y salió rápidamente y dirigiéndose a la tienda del viejo Néstor, donde algunos de los príncipes mantenían una angustiosa conversación ya tarde en el día, pues pocos durmieron aquella noche, los animó a esperar buenas noticias para el día siguiente, pues se engañaba mucho si Agamenón no se había desviado ya de su propósito de abandonar la guerra. Así fue. A la mañana siguiente todos fueron convocados temprano al consejo, y Agamenón, con lúgubre dignidad, proclamó su sumisión a la voluntad de Ártemis. El sacrificio que se le pedía, dijo, lo llevaría a cabo, le costara lo que le costara, por celo por el bien común de Grecia. Y apenas hubo dicho esto, el tempestuoso viento del este amainó y el mar embravecido se calmó. Entonces toda la hueste gritó de alegría y de buena gana habría zarpado aquella misma hora, pero era necesario que esperasen la llegada de aquella cuya muerte era el precio señalado por su travesía. Agamenón sabía que su esposa Clitemnestra, de espíritu resuelto, desafiaría a sus mensajeros si se enteraba de su verdadera misión. Por lo tanto, aconsejado por Odiseo, envió a buscar a su hija con el pretexto de casarla con Aquiles, el mejor de los guerreros, como compromiso seguro de alianza. Así pues, la doncella, que tenía 15 años y se llamaba Ifigenia, fue llevada al campamento ataviada con el traje nupcial, un espectáculo tan hermoso y lastimoso que nadie de toda aquella multitud guerrera lo contempló impasible. Los severos y barbudos caudillos, que muchas veces habían asistido a los banquetes de Agamenón cuando la joven princesa llenaba la copa de vino de su padre y entonaba con su fresca voz el himno que anuncia el festejo, apartaron sus rostros al verla pasar, para que ella no viera sus lágrimas. Pero el padre, con los ojos secos, se encontró con su hija querida, preparándose para lo que debía hacer, y ella debía oír de sus propios labios. Ah, más ardua tarea que la propia hazaña era la de desengañar a la doncella, atraída a su perdición por las más tiernas esperanzas de una muchacha de su edad. Entretanto, Aquiles no sabía nada de su supuesto compromiso con alguien a quien nunca había visto, y algunos dicen que, cuando llegó a sus oídos, habría desafiado la ira de los griegos y de la diosa para rescatar a Ifigenia, si hubiera obtenido su consentimiento, ya que, después de sobornar a los guardias de la princesa, la visitó esa noche y le dijo que era Aquiles, que había acudido a salvarla y a convertirla en su esposa en aquel mismo instante, si ella tan solo iba con él a su tienda, donde las buenas espadas de sus hombres defenderían a la esposa de su caudillo contra todo el ejército griego si el rey o el vidente se atrevían a reclamarla entonces. Pero ella le contestó amablemente que no podía salvar la vida con la ruina de la causa de su país. Tampoco le parecía que una muchacha débil y poco conocedora del mundo hubiera de cuestionar la decisión de su padre y rey, sino que, puesto que la muerte llegaría tarde o temprano, moriría como había vivido, obedeciéndole a él y a los dioses. Al verla tan firme, Aquiles se quedó maravillado y se marchó pesaroso.
Pero otros dicen que no supo del fraude de Odiseo ni de la llegada de Ifigenia a Aulide hasta demasiado tarde, pues Agamenón y su sutil consejero temían el impetuoso espíritu del joven, que aborrecía y despreciaba la mentira, así que se las ingeniaron para enviarlo de caza con ciertos compañeros que debían retrasar su regreso, bajo el pretexto de perseguir algunas presas hasta después del día del sacrificio. Cuando ese día amaneció con una luz furiosa y roja como la sangre, los griegos reunidos vieron cómo la regia doncella era conducida a su perdición, inquebrantable e inflexible, como correspondía a la hija de un gran linaje heroico. Atravesó las silenciosas filas de lanceros y arqueros hasta llegar al lugar donde reyes y sacerdotes esperaban en círculo alrededor de un altar de nueva construcción. Allí, mientras Calcante rezaba en voz alta, ella permanecía de pie, en su mansedumbre y hermosura, mirando con ojos bañados de lágrimas aquellos rostros familiares en silencio, con nostalgia, como se mira una obra de arte. Entonces, a una señal de Calcante, los servidores de la diosa ataron a la víctima pasiva, cubriéndole el rostro con su largo velo, y con toda reverencia la subieron al altar. Al ver lo que seguía, todos se taparon los ojos. Incluso aquel que, estremecido, levantó el cuchillo del sacrificio, lo hizo con la cabeza gacha y la mano guiada por otro. Pasaron unos instantes que parecieron largas horas, antes de que nadie se atreviera a mirar de nuevo al altar. Pero, de repente, un gran grito brotó de Calcante. ¡Un milagro! ¡He aquí un milagro! ¡Mirad, mirad lo que ha obrado Artemis y adorad su indecible misericordia! Reyes y soldadesca contemplaron sin aliento la figura que yacía sobre el altar. No era el cuerpo de una doncella, sino el de un esbelto cervatillo moteado. Artemis, al parecer, había perdonado la vida que reclamaba y se había procurado otro sacrificio. Pero del destino de la desaparecida Ifigenia no se pudo encontrar ninguna señal, ni se reveló a Calcante ni a ningún hombre hasta muchos años después. Y ahora los griegos podían por fin izar velas. Impulsados por una brisa favorable, llegaron directamente a la costa asiática, pero por falta de guía desembarcaron al principio demasiado al sur, cerca de una ciudad que confundieron con Troya. El rey de aquel país, al ver que una gran hueste se dirigía contra él, salió con todos sus hombres a presentarles batalla. Al primer envite cayó herido por la lanza de Aquiles, que lo hizo prisionero y le preguntó su nombre. El rey respondió: «Soy Telefo de Misia, hijo de Heracles». Ante esto, Aquiles gritó con gran vocerío a los griegos que detuvieran la lucha, pues aquella tierra y aquel pueblo no eran los de Príamo. Así pues, hicieron las paces con el rey de Misia y se marcharon. Aquiles se entristeció mucho por haber herido a un hijo de Heracles, aquel poderoso valedor de los hombres que ahora estaba con los dioses en el cielo. Después de esto, la flota recaló en ciertas islas y tras conocer su verdadero rumbo, llegó por fin a la costa troyana. La noticia de su llegada había alcanzado al rey Príamo, y encontraron a todos sus guerreros apostados a lo largo de la playa para impedir su desembarco. No obstante, acercaron las naves y, armándose a toda prisa, cuando estuvieron preparados para saltar a tierra, una voz de entre las olas gritó el nombre de Aquiles, advirtiéndole de que el primer griego cuyo pie tocara tierra troyana moriría en ese mismo instante. Era la voz de Tetis, que, como todos los habitantes del mar, sabía lo que iba a suceder y nunca dejó de velar por Aquiles con amor de madre. Entonces retrocedieron todos los griegos, incluso el intrépido hijo de Peleo, pues morir entonces suponía perder no solo la vida, sino la victoria y la fama. Pero había uno para quien la gloria de su país era más querida que la suya propia. El caudillo Protesilao saltó de repente por la borda y, lanzando su grito de guerra, se arrojó sobre las lanzas troyanas. Al instante, toda la hueste griega se precipitó a tierra y ante su furiosa acometida los troyanos rompieron filas y huyeron. Los invasores los persiguieron casi hasta las murallas de Troya, matando a muchos por el camino, pero cuando vieron que salían refuerzos de la puerta de la ciudad, el viejo Néstor ordenó a los líderes que tocaran a retirada para no arriesgarse a una batalla campal tan lejos de sus barcos que mientras tanto estaban desguarnecidos, presa fácil de los escaramuzadores troyanos.
Los guerreros más jóvenes estaban a favor de asaltar la ciudad allí mismo, pero el consejo de Néstor prevaleció entre los hijos de Atreo. Así pues, los griegos retrocedieron sin ser molestados hasta la orilla. Allí acamparon, extendiéndose frente a la larga hilera de naves, y allí enterraron a Protesilao, levantando un gran túmulo sobre su tumba para eterno recuerdo. Así comenzó el asedio de Troya. Pero en aquellos lejanos días, todo lo que llamamos poliorcética era aún desconocido. Ni las máquinas de guerra, ni el socavamiento de las murallas, ni el bloqueo con contramurallas o terraplenes amenazaban entonces a una ciudad asediada. Solo había dos maneras de tomar un lugar fortificado: abrirse camino luchando o hacer que la guarnición se rindiera por hambre. Y los griegos pronto se dieron cuenta de que no debían esperar reducir Troya por hambre. No solo Príamo, según informaron sus espías, había almacenado grandes cantidades de grano, aceite y vino desde el primer rumor de la guerra, sino que el perímetro de la muralla de Troya era demasiado grande incluso para que sus hombres pudieran asediarla de cerca. Si extendieran su campamento alrededor de la ciudad, no podrían protegerla en todos los puntos de las incursiones de los sitiados. Por tanto, los troyanos aún podían recibir auxilio y suministros desde tierra adentro, pero los griegos podían, y así lo hicieron, aislarlos de la costa y del comercio marítimo que les aportaba la mayor parte de su riqueza. Además, Aquiles y sus compañeros hicieron incursiones por todo el territorio de Príamo y por todas las regiones circundantes, asolando campos y ciudades y llevándose cautivos, rebaños, ganado y todo tipo de botín, con lo que los aliados troyanos se empobrecieron y las huestes griegas se mantuvieron en abundancia. Mientras tanto, el resto de los comandantes lideraron muchos asaltos a la ciudad de Troya, pero siempre fueron rechazados con pérdidas. Tan valerosamente la defendía su gente, luchando tanto en las murallas como en incursiones desde las puertas. De todos los príncipes que los lideraban, el más temido por los griegos era Héctor, el hijo mayor de Príamo, un león en audacia y fuerza, al que llamaban el baluarte de Troya. Así continuó la guerra, con suerte diversa para sitiadores y sitiados, hasta que hubieron transcurrido 9 veranos y 9 inviernos. En el 10º año tuvo lugar la amarga disputa entre Aquiles y el rey Agamenón, cantada en el más grandioso de todos los poemas. ¿Quién no conoce la historia que vive por siempre en los versos de aladas palabras de Homero? Brevemente expondremos lo que se ha contado en tantas lenguas de época en época. Llegó un día al campamento griego un reverendo anciano, sacerdote de Febo Apolo, pidiendo que le devolvieran a su hija, que había sido capturada en una incursión y entregada a Agamenón como parte del botín. Pero el rey lo rechazó con altanería y aquél se alejó por la playa murmurando plegarias a su dios que no fueron desoídas, pues inmediatamente una peste asoló el ejército griego y el adivino Calcante declaró que era la venganza de Apolo contra los agresores de su sacerdote. Agamenón devolvió a la doncella a su hogar, pero agravio sobre agravio se apoderó de Briseida, la más hermosa prisionera de Aquiles, para compensar su propia pérdida. Por aquel insulto, Aquiles se retiró del consejo y de la lucha y se quedó en su tienda, y no quiso apaciguarse cuando el rey, humillado por los reveses de la batalla, le ofreció de nuevo a Briseida y un tesoro incalculable. Por fin, su amado compañero Patroclo obtuvo su permiso para socorrer a los griegos, a quienes Héctor había derrotado y perseguido hasta sus naves. Gran gloria ganó Patroclo aquel día, haciendo retroceder a los troyanos hasta sus murallas y a punto de irrumpir en la ciudad. Pero, desoyendo las órdenes de Aquiles, se atrevió a combatir contra el gran Héctor y cayó atravesado por su lanza. Con aquel golpe, Héctor se condenó a sí mismo, y su casa sufrió un infortunio irremediable, pues como un dios vengador, Aquiles se precipitó a la batalla y tras una terrible y enorme matanza, se enfrentó a Héctor en solitario frente a la puerta de la ciudad llamada Escea, y allí lo mató ante los ojos de sus ancianos padre y madre y de su familia que observaban desde la muralla. Pero esto no sació la ira del hijo de Tetis. En el frenesí de aquella hora ató el cadáver a las ruedas de su carro y lo arrastró a través del ensangrentado campo de batalla para que yaciera insepulto, presa de perros y buitres, cerca del sepulcro de Patroclo.
Sin embargo, el noble Héctor era muy querido de los dioses, a quienes honró durante toda su vida, y ellos protegieron su cuerpo de la corrupción sin permitir que bestias o aves lo tocaran. Y cuando griegos y troyanos hubieron llorado varios días, estos por Héctor y aquellos por Patroclo, Hermes, el heraldo de los dioses, tomando forma mortal, guió al viejo Príamo de noche hasta la tienda de Aquiles para pedirle el cuerpo de su hijo. El dios en persona conducía las mulas del carro de Príamo y por su poder los ojos de los centinelas griegos no los veían mientras pasaban por el campamento. Cuando Aquiles vio a aquel rey de blancos cabellos postrarse a sus pies y le oyó suplicar clemencia en nombre de su propio padre, Peleo, que aún podía conocer un dolor como aquel, cuando sintió las lágrimas del anciano caer sobre la mano tan recientemente enrojecida con la sangre de su primogénito, sus propias lágrimas comenzaron a brotar, pues el pensamiento de todo el dolor que hay bajo el sol y los amargos cambios y azares que oscurecen la breve vida del hombre golpearon su corazón. Levantó a Príamo con cuidado, hizo que se sentara y durante un rato los dos lloraron juntos, como padre e hijo pueden llorar una pérdida común. Pero cuando el anciano rey quiso insistir en su petición, Aquiles lo detuvo imperiosamente, pues no se atrevía a oír nombrar al asesino de Patroclo sin un ataque de cólera. Entonces habló aparte a sus sirvientes, que salieron y recogieron el cadáver de Héctor, y envolviéndolo con las preciosas telas de púrpura marina que Príamo había llevado para su rescate, lo depositaron en el carro. En cuanto al resto del rescate, escogido por Príamo entre sus más costosos tesoros, Aquiles, por cortesía, no quiso rechazarlo, y diciendo que ofrecería esos regalos en la tumba de Patroclo, manifestó así su respeto por aquel que se los había dado. Y como vio que el anciano estaba agotado por la pena y el cansancio, le hizo acostarse a dormir en un lecho preparado aparte, de modo que Príamo durmió en paz bajo la guardia de aquel noble enemigo. Pero cuando las estrellas hicieron palidecer su fulgor, montó en su carro y se dirigió silenciosamente a casa, pues Aquiles le había advertido que los jefes no dejarían escapar a un rehén como el rey de Troya si sabían que estaba entre ellos. Ahora concedió a Príamo una tregua de 11 días completos para que enterrara a su hijo con sacrificios y fiestas solemnes y todos los honores acostumbrados de los muertos, por lo que durante ese tiempo los troyanos lloraron a Héctor con gran luto. Hasta aquí contó la historia el divino Homero, y donde cerró su relato comienza la última escena de todas. Desde la muerte de Héctor, la fortuna de Troya fue decayendo cada vez más hasta que la ciudad pagó al fin el precio de la culpa de sus gobernantes, hasta que el humo de su destrucción subió al cielo como el de una pira funeraria, encendida para todo su pueblo por la antorcha nacida de Hécuba. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, la forma más sencilla de darme las gracias es dejar una reseña o un me gusta en Spotify, iVoox, YouTube o donde estés escuchando. Considera también apuntarte a la versión premium del podcast, donde además de apoyar económicamente mi labor, podrás disfrutar de todos los episodios sin publicidad, con la ventaja de que ahí tienes los episodios listos en cuanto los tengo preparados, por lo que siempre van varias semanas por delante. Es un pago único bastante razonable con acceso para siempre. Tienes la información en grandesheroes.com/premium. Ahí encontrarás asimismo las versiones en papel y Kindle de los libros que narro en el podcast. Y si solo quieres seguirme la pista de lo que voy haciendo y publicando aparte de este podcast, puedes apuntarte a mi canal de Telegram en grandesheroes.com/telegram o a mi boletín en grandesheroes.com/boletín. Gratis los dos.